Hay 4 temas, 2 por cada día. Los 2 primeros están muy parecidos y lo vamos a unir sin que pierda cada tema su identidad. Predicación efectiva en un contexto de antivalores. Oiga, qué buen tema. Qué buen tema, doctor Darío. Oiga, el Espíritu Santo lo usó. Disculpe que use mucho la chistopedagogía. Yo tengo, ya Freddy me conoce y Osvaldo, que uno de mis valores, uno de mis métodos en la enseñanza, soy catedrático de vocación, es la chistopedagogía. Siempre cuento mis chistes en plena clase. Es parte, yo tengo una historia. Yo siempre el humor lo tengo presente. Siempre, pero siempre. Entonces, espero no ser irreverente. Siempre enseño con alegría. Y eso, doctor Darío, mi mamá fue profeta. Le cuento la historia. Cuando yo nací, mi mamá fue la única madre en el mundo que no dijo, qué lindo es mi hijo. Todas las mamás, incluyendo la querida madre de Osvaldo, toda madre cuando nace un hijo le dice, qué lindo es mi hijo. Qué lindo. Hasta Osvaldo la mamá lo dijo. Mi mamá no lo dijo. Cuando yo nací, mi mamá, dicen las enfermeras, me queda mirando. Se pone a filosofar porque mi mamá fue maestra, fue monja, antes salesiana, y me queda mirando y dice, qué chistoso es mi hijo. Entonces uso esas palabras proféticas de mi Sagrada Madre para poner chiste, para hacer quedar bien la progenie de mi mamá. ¿Sí están de acuerdo que soy chistoso, sí o no? Oiga, no me ayuden mucho, yo... Ah, usted sí. Entonces, la predicación efectiva en un mundo, en un contexto de antivalores. Oiga, qué fuerte. En un contexto de antivalores. Una predicación que llegue a la gente en un contexto que la corriente está en contra de la dinámica, de la inteligencia del Evangelio. Un Evangelio que tiene sus propios valores, tratando de calzar, de iluminar a un conjunto de antivalores que se está fundamentando valores éticos al contrario de los valores evangélicos. ¿Cómo predicar un valor, una ética cristocéntrica? Valores nuestros en un mundo que ha confeccionado sus propios valores. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué tremendo y qué gran tema! Porque ese es el tema de hoy y ese es el mundo de hoy. Un mundo posmoderno que discrepa con la cultura cristocéntrica de los evangelios. Es un tema desafiante. Y el segundo, para la segunda exposición, y va de la misma línea, una pastoral emergente en un mundo antagónico. En cambio, mañana tiene que ver con la resiliencia. Hablamos algo hoy sobre el tema del dolor ante una comunidad, ante una sociedad tan cómoda, donde pensábamos que no había dolor y aparece la pandemia y nos dice, siguen siendo humanos, aunque tengan anestesia, transporte, internet, se mueren. Oiga, qué increíble. Y veo la iglesia desubicada, porque la iglesia estaba acomodada en la posmodernidad y viene la pandemia y nos dice, les quito los templos. Y siguen siendo iglesia. Ay, ay, ay. Qué fuerte esto. Entonces, eso sería mañana. Entonces ahora, predicación efectiva en un contexto de antivalores. En un contexto de antivalores. El Evangelio, en su naturaleza, contiene sus propios valores. A mí me encanta ir a las definiciones, me encanta.
Una vez en el Ecuador, un famoso canal hizo un reportaje curioso. Y en el reportaje decía, el tema a investigar, que las palabras que la gente usa es la que menos conoce. Oye, interesante. Las palabras, los términos que se usan mucho en una sociedad son los términos que menos se conocen. Y elaboraron palabras que son muy famosas en el vocabulario de la humanidad. Un ejemplo, que la gente usa mucho la palabra valor. Estamos en una época sin valores. Los valores son importantes. Hasta los abogados usan el término valor. Pero si uno le pregunta a la sociedad o a las personas que usan mucho el término valor, ¿qué es un valor? Se ponen a dudar, dicen, un valor es todo lo que es valor. Un valor es bueno porque es bueno el valor. Oye, interesante. Las palabras que más usamos son las que menos conocemos, ni tampoco podemos ni siquiera usar 5 líneas para definirla. Y vamos a definir qué es un valor. Todos sabemos que es un valor, obvio. Pensamos que un valor es algo bueno y agradable, por eso es valor. Pero ¿en qué consiste? Y voy a usar mucho la ética, que Osvaldo debe conocer, este gran autor, Max Scheler, que escribió la ética del personalismo, una de las más grandes éticas, y ahí también se fundamentó la ética de la intuición. Y mire que la definición de Max Scheler sobre el valor fue tomado de los evangelios, rastreó toda la filosofía de Jesucristo del sermón de la montaña, que está en Mateo 5 y 6 y 7, y sobre las palabras de Jesús, sobre los valores del evangelio, confeccionó la definición de valor tomado de la cristología. ¡Qué preciosura! ¿Y sabe qué es un valor? En los labios, en la pluma de Max Scheler, si tomando la filosofía, el pensamiento liberador de Jesucristo, es un valor es todo aquello que da significado a la existencia humana. Oh, ¡qué preciosura de definición! Un valor es todo aquello que da significado, que dignifica, da significado y también dignifica a la existencia humana. ¿Qué definición? O sea que los valores no son abstractos. El mundo de los valores en la ética de Jesucristo, en el sermón de la montaña, es un conjunto de significados que van comunicando cambios y transformación a la vida, a la antropología, a la psicología, al derecho humano de la sociedad. ¿Cuántos valores son? No lo sabemos. Todo lo que contribuya a la dignificación, al desarrollo, a la transformación, a la libertad humana, eso es un valor en los labios de Jesucristo. ¿Y por qué Cristo definió el valor en forma indirecta de esa manera? Porque Cristo sabía que la predicación de Él sobre el reino, la predicación del reino era para transformar, para dignificar y para salvar. O sea que la salvación es un valor. La salvación del reino es un valor que va a dignificar al ser humano. ¿Qué definición, Osvaldo, de valor? ¿Qué definición? Y sobre eso voy a construir esta primera exposición. Como decía, valores, quiero ser obediente, más puntual y más fiel que novio feo. Ustedes saben que los novios feos son fieles y puntuales, porque ellos saben que tienen la única y la última posibilidad para que una mujer de fe se fije en ellos. Por eso yo admiro a Osvaldo. Cuando le pregunté a la esposa, Osvaldo, ¿fue fiel a la boda? Dijo, sí, ya te sí. Osvaldo durmió en la iglesia. ¡Qué fidelidad! ¿Sí? Ahora bien,
Vayamos a la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio habla sobre la dignificación humana, la promoción y el desarrollo del ser humano insertado en un plan de salvación. Dios quiere salvar al hombre y la sociedad, y para eso se construyó un marco de valores que nace y emerge de la predicación ética de Jesucristo, y lo podemos constatar en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Pero hay un gran pero. El mundo de hoy, poco a poco, y más el mundo posmoderno, especialmente las 2 primeras décadas del siglo XXI, que es lo que se ha caracterizado la posmodernidad, ha construido un nuevo marco de valores. Un nuevo marco de valores. Y voy a poner nombres y apellidos y ir aterrizando en lo concreto. La ética bíblica es una ética que se fundamenta en 2 líneas. Repito, la ética, hablemos de la ética del Nuevo Testamento, no la ética del Antiguo Testamento, porque la ética del Antiguo Testamento se fundamenta en un positivismo moral religioso. Dejémosla quieta, porque ahí se practicaba valores que ya no se practican en el marco del Nuevo Testamento, y uno de ellos es la poligamia. La poligamia ya no se practica en el Nuevo Testamento, que un hombre tenga 2 mujeres. Uy, eso sí, yo creo que yo jamás sería devoto del Antiguo Testamento. Imagínense, con una es suficiente. ¿Cómo será con 2? ¡Ay, Dios mío! Que Dios me libre, me ampare y me favorezca. Y sobre todo tener 2 suegras. Yo sí que, yo a Salomón nunca lo envidio, lo compadezco. Tanta mujer que tuvo y tanta suegra. Yo creo que Salomón, en mi teoría, en mi sospecha, murió de la próstata. Bueno, ahora, en cambio, el Nuevo Testamento tiene valores que hablan de la monogamia, y Cristo habla de la fidelidad conyugal y de la unicidad del matrimonio, y los 2 serán una sola carne. Entonces, estamos viendo marcos de valores diferentes. Los valores del Antiguo Testamento vienen de otro fundamento que no voy a profundizar acá, que se llama el positivismo moral. Eso dejémoslo quieto. Pero voy a hablar sobre la ética del Nuevo Testamento. En la ética del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, habla de 2 grandes fundamentos éticos o 2 grandes estructuras éticas. Pablo usó la ley natural y Jesucristo usó la ética del reino, que las 2 se unen. La ética de la ley natural que usó Pablo es la base donde se construyó la ética del reino de Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Las 2 se unen. ¿Qué es la ley natural? El marco cultural del Nuevo Testamento se construye en una influencia de la filosofía griega. Obvio. Las religiones no son puras, también son influenciables y son formadas por tendencias culturales y filosóficas. Y la influencia de la buena filosofía griega, no hablemos de la mala, de la buena filosofía griega, la filosofía griega nos dio una herencia, la ética más ancestral, la ética de los griegos, la ética de la ley natural que Pablo cristianizó en Romanos. Hermanos, para tener un marco de valores, para tener valores, los valores están insertos en una estructura filosófica. La estructura filosófica fundamenta los valores. ¿Estamos claros? La estructura. Los valores que nacen de la ley natural, que fue de corte griego y que Pablo cristianizó, escuchen esto. ¿Qué significa la ley natural? Significa la ética de la ley natural. Que toda conducta
toda conducta, toda acción humana debe estar acorde con el origen, el desarrollo y la consumación de la ley de la naturaleza. ¿Escucharon eso? Que toda conducta humana, toda acción humana debe ir acorde con el origen, el desarrollo y la consumación de la naturaleza. Uy, qué sabiduría de los antiguos filósofos griegos. ¡Qué sabiduría! Y mire Pablo cómo usó esa ética, diciendo que el que inventó esa ley natural, ¿quién fue? Dios, como una forma de revelación. Ya vamos para allá. Como dijo Osvaldo, enseñando una vez, dijo, vamos a usar el método de Luis Fonsi, vamos despacito. Lo dijo Osvaldo enseñando, mi amigo. Vamos despacito. La ley natural, repito, y no me canso de repetir, porque el derecho, Osvaldo, occidental, viene del derecho canónico y a su vez de la ley natural. Toda conducta humana, toda actitud, todo comportamiento, toda acción humana debe estar acorde con la naturaleza. ¿Y por qué debe estar acorde toda conducta humana? Porque también el hombre es naturaleza. Oiga, qué sabiduría. Yo estoy seguro que Dios también estaba revelándose a los griegos de esa forma. Y Pablo lo va a decir. Ay, ahora sí, miremos actitud. O sea que para la filosofía griega de la ley natural, la única forma de medir la ética y sacar valores es que la acción humana, la ética, debe estar calzando con las mismas leyes de la naturaleza. O sea que la conducta humana debe ser respetar la naturaleza. Y decían los griegos, toda conducta humana que no se ajuste, que no vaya acorde con las leyes de la naturaleza, es un acto de inmoralidad, de soberbia humana, porque el hombre no es más que la naturaleza, porque el hombre es parte de ella. En conclusión, ya los griegos empezaron a sacar valores que vayan acorde con la acción de la naturaleza, con las leyes naturales, y empezaron a sacar antivalores que no vayan en relación con la naturaleza. Un antivalor, el aborto. Aunque la sociedad griega en un comienzo aprobó el aborto, es cierto, por un tema de sobrepoblación en las antiguas colonias o ciudades griegas, también después los mismos filósofos griegos, después de Sócrates, escribieron en contra del aborto. Y un documento valioso es la Ética a Nicómaco, escrito por Aristóteles 3 siglos antes de Cristo. Ya en la Ética a Nicómaco era posiblemente su hijo, era su interlocutor en su obra. Aristóteles dice, todo lo que vaya a asesinar una vida humana en contra de la naturaleza ya es un antivalor. O sea que el aborto, todo tipo de aborto que vaya en contra del desarrollo de la naturaleza. Y si la conducta humana quiere cambiar el orden natural, si la conducta humana quiere asesinar, pues a la conducta humana no le corresponde asesinar, es la misma naturaleza que dice cuándo vivir, hasta cuándo vivir. Y si la conducta humana quiere interrumpir los procesos de la naturaleza, es una acción inmoral, es un antivalor. Oiga, qué sabiduría. La ley natural se convirtió en una medida que se ajusta a la conducta. ¡Ay! La homosexualidad. Uno de los antivalores del siglo XXI es la famosísima ideología de género. ¿Sí? Y la ideología de género tiene varias agendas. Y una de ellas
es la relación igualitaria en el campo sexual o en la tendencia sexual y también en el matrimonio. Uy, esto va en contra de la ley natural. La eutanasia, que se está convirtiendo en un derecho de la sociedad y de la persona decidir cuándo morir si tiene una enfermedad crónica o una enfermedad incurable. Y para evitar el dolor viene la eutanasia, que viene de dos raíces griegas. Bueno, tánatos, muerte, una muerte con dignidad. Esos son los antivalores del siglo XXI. En cambio, la Biblia habla respetar una medida que se llama la ley natural, porque esa fue hecha por Dios. Ahora, la pregunta es, el mundo posmoderno, donde estamos nosotros ahora, y sobre todo en las 2 primeras décadas del siglo XXI, han elaborado sus propios valores, pero con otra estructura ética, que ya la vamos a identificar, con otra estructura ética. En cambio, la estructura ética del Nuevo Testamento, ¿cuál es? La ley natural, que fue la medida, y sobre esa medida se fue edificando los valores cristocéntricos, los valores cristianos que emanan del contexto del Nuevo Testamento, que debe inspirar para el hombre y la mujer de hoy. Pero mire, cuidado, el mundo de hoy, hay iglesias que están cayendo en esa trampa. El mundo de hoy, por desconocer la ética, están adecuándose a otros patrones éticos. Y esos patrones éticos, esas estructuras éticas, tienen su propio concepto de valor. Porque un valor se desprende de un marco ético, que es la medida. Y miremos a Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18 al 30. Le voy a pedir una voz majestuosa, una voz elocuente que lea el texto. Varonil. Osvaldo, tenga la bondad. Romanos 1. Bueno, Romanos 1, verso 18, y digo hasta dónde. Antes de que nuestro amigo Osvaldo lea, voy a decir qué van a encontrar ahí. Ahí Pablo va a decir que Dios, porque es una carta dirigida a los gentiles romanos de corte griego, Pablo está diciendo que también Dios se reveló en la ley natural. O sea que Dios se reveló a través de las leyes de la naturaleza, que Pablo lo llama creación. Pero ellos se hicieron los tontos y fueron en contra de la naturaleza y se acostaron hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea que aunque no fueran judíos, aunque no conocieran a Moisés y aunque no conocieran la ley o las leyes judías, no tienen derecho a justificarse. O sea que tampoco son justificados porque violaron la ética de Dios. Oiga, Pablo está diciendo más adelante en Romanos que Dios se reveló de varias formas al pueblo judío a través de la ley de Moisés, pero a los griegos, a los gentiles, se reveló a través de las leyes de la naturaleza. Oiga, qué inteligente. O sea que para Pablo las leyes de la naturaleza es dada por Dios, y aunque usted no sea judío, no tiene excusa. Debió respetar la filosofía de la ley natural, que los griegos fueron buenos para descubrir una ética de la naturaleza. O sea que también son injustificados. Oiga, qué belleza, qué belleza. Abogado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
Muchas gracias, Osvaldo. Hermanos y hermanas, ahora sí ven cuál fue la ética que Pablo usó. Cristianizó la ley natural y dijo que Dios se reveló. Las cosas invisibles y su eterno poder se reveló en la creación. Y el hombre debe respetar la ley natural. Y esa es la ética, sumada con la ética de Cristo, que se desprende del respeto a la naturaleza. Ahora sí, tenemos un marco legal donde provienen los valores cristocéntricos que han sido los valores que han regido por varios siglos la sociedad humana, la sociedad occidental. Por muchos siglos, el mundo occidental, europeo, latinoamericano, han vivido los valores que se han trabajado en las Escrituras. Y las dos grandes iglesias, la católica, la primera, y después las iglesias protestantes, y después las iglesias que nacieron de las iglesias protestantes, como los menonitas, tenemos la obligación de respetar los valores que nacen de la ley natural dada por Dios, como los valores, la tabla, a regir nuestra sociedad y nuestra espiritualidad y a regir nuestro derecho. Menonitas, hoy están cumpliendo 50 años. Y permítame decirles que yo soy un admirador de los menonitas. Porque una de las premisas más grandes, que el más grande fundador, Simón Mennon, los menonitas, dijo: la paz. Hay muchas interpretaciones. La paz es una de las líneas más importantes en la formación de los valores cristocéntricos. Pero la paz, entendida en el corazón de los evangelios, no es un acto de hipocresía o de tolerancia. Por el contrario, la palabra paz en el hebreo, que es shalom, se ha entendido como respeto al pecado, tolerancia a la injusticia, pero no es así, porque shalom en el hebreo viene de chalén, y chalén significa integridad. O sea que el fundamento de la paz, del shalom, viene del chalén, que es el respeto a la integridad y al derecho y a la justicia. Y sé que los menonitas, provenientes de Simón Mennon, han sido devotos a la paz, pero no es una paz irresponsable, una paz de hipocresía, sino una paz que se fundamenta en el respeto a la integridad y al derecho de los valores del evangelio. Por eso es que muchos menonitas han muerto, porque han dicho no a los antivalores. Y los felicito, porque ustedes han sido embajadores, han sido príncipes de esa tradición histórica protestante. Amén. 50 años, los felicito de corazón, y mantengan esos valores. Eso no hay que negociarlos. Ahora, vamos a un consejo de Pablo, y es el texto que voy a usar más a fondo, terminando la primera ponencia y comenzando la segunda. Vayamos a Romanos, capítulo 12. Versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese va a ser el texto de reflexión en el resto de la tarde, de la noche.
Versículo 2. Aquí Pablo recoge la ley natural y reta a la iglesia romana a que con esos valores de la ley natural discrepen con las tendencias que el secularismo de la sociedad romana estaba desafiando a la iglesia. Y ese verso se traslada al siglo XXI, a la posmodernidad. Qué interesante. Pero observemos algo importante. El contexto literario de Romanos 12. Los que saben el bosquejo de los 16 capítulos de Romanos es el mejor bosquejo teológico de los 27 libros. Si hay un libro tan perfecto, con una sincronía perfecta, se llama Romanos. Y Romanos inspiró toda la reforma protestante. Romanos fue la base de muchos avivamientos, empezando con la conversión de Agustín de Hipona, siglo IV, en el famoso huerto de Milán, que leyendo Romanos 13:13 lo llevó a la conversión. Primer gran avivamiento que ha hecho Romanos en la vida de un gran pensador. También Romanos inspiró a Martín Lutero en la Reforma Protestante, en la parte de la soteriología, la salvación. También Romanos inspiró a los otros reformadores, a Cranmer, a Guillermo Farel, a Juan Calvino, a Ulrico Zwinglio. Y también Romanos inspiró otra vez la conversión de un gran reformador dentro de la Reforma, Juan Wesley. Y así podemos seguir hablando que Romanos ha sido la inspiración de grandes avivamientos éticos, morales, espirituales, teológicos. Y sigue inspirando Romanos. Y grandes teólogos protestantes llaman a Romanos la catedral de la fe. Y como Martín Lutero llamó la carta a los Romanos, Romanos es el puro evangelio. Ay, qué linda expresión de Martín Lutero, es el puro evangelio. Y en base a eso, miremos los 16 capítulos. Una primera parte, hasta el 8, es la parte doctrinal. Pablo, en la parte doctrinal, que es la mitad del 8, toca 3 temas importantes en la doctrina de Romanos. En los 3 primeros capítulos habla de la enfermedad, el pecado. Los 3 primeros capítulos, Pablo hace un diagnóstico a la sociedad universal. Están llenas de la corrupción del pecado, van en contra de la ley natural. Y Pablo es sistemático. Primero desenmascara el pecado de los gentiles, que ya leyó Osvaldo, Romanos 1, del 18 al 32. Y el pecado de los gentiles era ir en contra de la ley natural. La idolatría que genera inmoralidad sexual. Después le toca a los judíos, todo el 2. También a los judíos no lo justifica. También ellos no practicaron la ley. Son declarados fuera de la justicia de Dios. Y por último, si alguien se escapa, el pecado de todo el mundo. Romanos 3, del 1 al 20. O sea que Pablo diagnostica que el mundo está enfermo como lo está ahora. Fuera de la gracia. Pero Pablo no se queda contemplando con un diagnóstico pésimo de la desgracia de la humanidad, que Pablo va al remedio. ¿Cuál es el remedio? La doctrina de la justificación. Y la doctrina de la justificación la trabaja en Romanos 3, versículo 21, hasta Romanos 5, versículo 20. ¡Qué preciosura! Pero en la justificación, en el remedio, trabaja varios temas. Primero, el único medio para una justificación, ¿cuál es? La fe en Cristo. Ese es el medio, el único medio. Segundo, un ejemplo de justificación, la fe de Abraham, de David. Y por último, los resultados de la justificación. Y dentro de los resultados de la justificación está una vida ética. Y cuando Pablo habla de la justificación, trabaja un tercer tema, la santificación. Porque muchos dicen que si usted tiene fe y se muere, no importa si muere en pecado, ya está justificado. No han leído bien a Romanos, porque Romanos habla de cómo demostrar la justificación. Y la justificación se demuestra con la santificación. Y los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos desarrolla exquisitamente todo el tema de la santificación.
Y comienza con el capítulo 6, mediante la muerte al yo. La muerte al yo, sacrificar el yo. Es el comienzo de la santificación. Y en el capítulo 8, el Espíritu Santo. Y en el 7, mediante la unión con Cristo. Ya trabajó los 3 temas de la doctrina de la soteriología, de la salvación, que es diagnóstico, pecado. Segundo, remedio, justificación. Y tercero, fruto de la justificación, la santificación. Ahora, cuando Pablo trabajó la doctrina de la salvación con 3 ingredientes: enfermedad, pecado, remedio, justificación, y los resultados de la justificación, del remedio, de la santificación, ahora Pablo aterriza, describe la parte ética. O sea que el capítulo 12 hasta el 15 es la parte práctica y pastoral. Eso quería aterrizar. Y el texto que acabo de leer es el comienzo de la vida ética de una persona santificada. ¿Entendieron el contexto? Ahora sí retomo con esta explicación generosa del contexto histórico. No me gusta hablar de un texto, sino parto del contexto histórico, porque el contexto me inspira, me da elementos para entender la inteligencia de la palabra. Ahora sí, versículo 2, ahora sí con ese contexto. Vamos a la vida ética, práctica. Dice Pablo: no os conforméis a este siglo. Y vamos a desbaratar el texto en 3 partes. El texto tiene 3 frases. Primero, una exhortación. Escriban esta palabra. La primera parte del versículo 2 es una exhortación. No os conforméis. Una exhortación. Segundo, un imperativo, un mandato. En lugar de conformarse, más transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y tercero, un fruto, porque transformando su entendimiento van a conocer la voluntad de Dios. Primero, exhortación. Segundo, un imperativo, un mandato. Y tercero, una consecuencia. Ya está listo para la segunda ponencia. Vamos a preguntar. Entonces, ya armé todo un diagnóstico de la ética del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? La ley natural. Y ya armé que Pablo cristianizó la ley natural. ¿En qué libro? En Romanos. Y que Pablo trabajó toda una doctrina de la salvación, diagnóstico de un pecado que iba en contra de la ley natural en caso de los gentiles. Segundo, el remedio, la justificación, pero una justificación necesita de madurar con un proceso de santificación. Y por último hay una ética, que es la consecuencia de una vida justificada y santificada. Y la ética es una actitud de no conformarse a este siglo, porque este siglo siempre tendrá sus propios antivalores y el Evangelio tiene sus propios valores. Vamos, esto está como la telenovela Laberinto de Pasiones, continuará. Preguntas. Muy bien, excelente este tiempo. Entonces, la primera pregunta, Ronald. Sería la más. ¿Se escucha bien así? Para los que están conectados. Bien. Bueno, en primer lugar, agradezco muchísimo, en serio, yo creo que se aprendió muchísimo por todo este contexto, se aprecia muchísimo eso, doctor. Y nada más quería preguntar, de alguna manera en estos días usted estaba pensando esto, de que la historia parece que siempre da como un ciclo, de alguna manera son los mismos problemas. Y ahora nada más que vos estás hablando de que Pablo le decía, a través de esta carta hablaba de que nos opongamos a la manera en que el mundo se maneja. Nada más lo que pregunto es si de alguna manera, los mismos problemas que estamos atravesando hoy como mundo postmoderno, ¿cómo eso podríamos de repente entender en aquel contexto de Pablo en sí, digamos, ¿cómo podría decir? Los mismos antivalores,
son los mismísimos con los que Pablo luchaba ya en aquella época, o digamos en este tiempo son peores de alguna manera, entre comillas, los problemas que estamos atravesando. Y cómo como iglesia nosotros podríamos también en el marco de esta invitación de Pablo a actuar frente a las cosas que estamos viendo en este tiempo en nuestra sociedad. Ahí tengo mi micrófono. Sí. Buena pregunta. Los valores, lo que Pablo está denunciando en aquel entonces, se está repitiendo ahora, pero en forma mucho más peligrosa, mucho más elaborada. ¿Y sabe qué es lo que más miedo me da? Que la legislación, muchos derechos han patentizado y han fundamentado estos antivalores. Y se ha convertido en las leyes de ciertos estados, como el matrimonio igualitario, como la aprobación de varios tipos de abortos, eugenésicos o terapéuticos, donde ya para justificar el aborto, ya la fundamentación del aborto ha adquirido líneas jurídicas y médicas. Como el aborto terapéutico, justifiquemos la interrupción del embarazo porque esa mujer que tú ves ahí está sufriendo, tiene trastornos psicoemocionales y tenemos que favorecer la salud mental de la nenita que por amor se entregó. Entonces, como ella no acepta ese niño, ese producto, como lo llaman los médicos, permitámosle el aborto para fundamentar su salud mental, el aborto terapéutico. Al manejar un lenguaje más técnico con fundamento médico, se vuelve más peligroso el pecado hoy, porque se va metiendo en una forma bien fundamentada y se convierte en una amenaza para el siglo XXI. Pastores, líderes, bienvenidos al siglo XXI. La predicación de la iglesia debe ser apologética, desafiante, y ahora el ministro se debe preparar, porque el desafío de este mundo es bastante fuerte. Muy de acuerdo, los mismos problemas, pero mucho más fundamentados, tanto en derecho como en medicina y en muchos elementos en las carreras humanísticas. ¿Alguien más? Pastor Eber. Primero los mayores, hay que respetar a nuestras autoridades. Un gusto poder saludarte, hermano. Estaba leyendo el pasaje de Romanos capítulo 2 y dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no me conforme de este tiempo lo que está pasando en las iglesias, ¿verdad? Sino no moldearnos a lo que es el mundo. De ese más o menos está hablando de esta parte. No tomar forma, ¿verdad? Como el zapato se hace con horma, ¿verdad? No amoldarnos nosotros a lo que es el mundo. De eso es lo que está hablando. Sí. No adecuarse con no adecuarse. Y lo que hoy está pasando es que el mundo está influenciando a muchas iglesias, ¿verdad? Antes que la iglesia debe influenciar al mundo. De acuerdo. Mire, eso lo vamos a profundizar más en la segunda parte. Ahí vamos a profundizar más este texto para acoplarlo a lo que está pasando ahora. Y me adelanto, mi pastor, la ética de la Biblia se llama la ética de la ley natural, y ahí vino la ética cristocéntrica. Ahora la ética de este mundo se llama la ética relativa, la ética situacional, que nació con los pensadores ateos que ciertas iglesias cristianizaron. Como dijo Osvaldo citando al doctor en educación Luis Fonsi, vamos despacito. Muy bien, mi doctor, ahí vamos a la metanoia. Sí. Tiene cara de abogado serio. Pastor Eber Alum. Usted mencionó algunos antivalores como la eutanasia, y yo le pregunto con respecto a la inseminación artificial, ¿sería un antivalor también para los cristianos? O sea, muchos pastores opinan de que la inseminación artificial es un pecado de adulterio,
Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, hablando de antivalores, la inseminación artificial entra dentro de los antivalores cristianos. Muy buena pregunta. La inseminación artificial es un método de reproducción asexual. Empecemos con la definición. Es un método de reproducción asexual. Vamos a diferenciarlo con otro método, son varios métodos de reproducción asexual. Es la fecundación in vitro, que se puede confundir con la inseminación artificial, y también hay un método ese va a ser el método del futuro, que uno cree que ya murió el tema, pero no está muriendo, se está trabajando en laboratorios privados, que es la clonación. Eso lo vamos a encontrar más después. Ahora, expliquemos técnicamente. Empecemos con el complicado. La fecundación in vitro ya tiene un problema inmoral. Los que practican la ley natural ya se encuentran con un problema, que son los microabortivos. ¿En qué consiste la fecundación in vitro? Viene doña Teresa, espero que aquí nadie se llame Teresa. Y doña Teresa quiere ser mamá, pero por método natural no puede, porque tiene una obstrucción en las trompas de falopio. Entonces se permite, con una pequeña intervención quirúrgica, extraerle varios óvulos. Y después se extrae unas muestras de esperma o de semen del esposo, de células fertilizantes se llama así, o de células germinales. Y en laboratorio, en el platillo de Petri, se produce el encuentro de las dos células germinales. Eso se llama fecundación in vitro. Entonces, aquí viene el problema moral. Escuchen bien. No solamente se fecunda un óvulo, sino varios. Pero solamente uno o dos se pueden implantar en el útero. La pregunta moral y ética es, ¿qué hacemos con los 6 restantes? Es lo que se llama los microabortivos. Y los otros huevos fecundados se pueden destruir, están los microabortivos, o para experimentos. ¡Ah, Dios mío! Ese es el problema que genera la fecundación in vitro, el problema moral de los microabortivos, porque ya la ley natural descalifica toda acción abortiva, matar el principio de vida. Ahora, en cambio la inseminación artificial no es técnica, esa se empleó siglos atrás, esa es, ya cuando una mujer es fértil, aquí el problema sería el hombre. Cuando el esperma del hombre no es tan fuerte, entonces se busca una gran cantidad de esperma, ya sea del toro, tal vez aplicada para los animales, y también después para los seres vivientes, para los seres humanos, una gran cantidad de esperma con una jeringa o una forma fuerte, introducirle hacia el útero para producir un embarazo en la mujer. En cambio, la inseminación artificial tiene métodos más naturales. La inseminación no sería el problema es la fecundación in vitro, por el problema de los microabortivos, separando los conceptos. Banco de espermas. Aquí es lo que se llama los vientres de alquiler, y aquí no entramos con el banco de esperma. En California, que fue uno de los primeros estados en el mundo que tuvieron el banco de esperma en Los Ángeles, el banco de esperma es con motivos feministas, y este es el problema que vamos a tocar más adelante. Si hay una mujer lesbiana y quiere ser mamá sin conocer a varón y está casada con doña Pepita y las dos se aman, pero las dos quieren criar a un niño, entonces la que quiere ser mamá va al banco de espermas, donde tienen muestra de espermas de donantes anónimos, y ahí es donde se permite. Entonces, eso se fundamentó el banco de esperma para motivos de ideología de género, que ya lo voy más para allá. Ese es un tema candente. Buena su pregunta, hermano, muy buena. Muy bien, damos así por terminada la pregunta de Facebook. Sí. Nos olvidamos, estamos tan concentrados acá, nos olvidamos de los que están conectados. ¿Qué debe hacer la iglesia para
combatir las actividades que avasallan y ejerce presión sobre todo a los jóvenes? Es una pregunta. Es para combatir los antivalores, sí. Que avasallan y ejerce presión sobre todo a los jóvenes. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia para combatir los antivalores que avasallan y ejerce presión sobre los jóvenes? Cuando hay preguntas como esta, que son preguntas brillantes, que la respuesta tiene que ver con la siguiente exposición, entonces yo digo que esperen porque ya vamos a hablar de eso. Cuando las preguntas, hay preguntas que yo no pensaba hilar su respuesta en una exposición, entonces ahí la contesto de inmediato. Entonces, esa voy a trabajarla en la siguiente exposición. Muy bien, está entonces. Bueno.